Veíamos entonces que ya habiendo abordado el diseño de la superestructura, tengo que ahora pensar en la infraestructura y prácticamente todo está basado en un diseño por capacidad. El diseño por capacidad principalmente se desarrolla seleccionando los elementos estructurales que pueden deformarse inelásticamente, si ese es el requerimiento, ¿okay? En un sismo de moderado a grande, detallar estos miembros para soportar acciones cíclicas inelásticas sin fractura o colapso, ¿okay? Como hemos visto, proteger el resto del puente de no sufrir daño, haciendo que estos elementos y componentes restantes sean lo suficientemente resistentes, ¿okay? Cuando hablamos de las cimentaciones, entonces el diseño por capacidad debe contemplar definir el mecanismo plástico deseado en la infraestructura por encima de la cimentación, o sea, tener claro la ubicación de estos puntos de rótula, desarrollar un análisis límite con la finalidad de determinar la fuerza de sobreresistencia de cada pilar, aplicar la fuerza de sobreresistencia de los pilares a la cimentación, quiere decir que trabajo con las fuerzas ya producto de considerar la sobreresistencia, es decir, que la cimentación definitivamente es un punto elástico en donde yo no debo permitir formación de rótula, yo debo permitir la formación de rótula por encima de la cimentación. Se desarrolla un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas aplicadas y la resistencia del suelo en equilibrio, y se diseña la cimentación con la finalidad de asegurar que sea capaz de soportar las fuerzas de sobreresistencia y mucho cuidado tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista estructural. El problema que existe actualmente con esto es que si el ingeniero geotécnico no tiene conocimiento de estas cosas que hemos visto hasta ahora, es un problema muy serio porque se van a aplicar los métodos tradicionales de diseño geotécnico por teoría elástica que no son para nada cónsonos con la filosofía de diseño por capacidad que hemos visto hasta este momento. Entonces, por ende, al momento de diseñar la cimentación, debo, al escoger el tamaño y la dimensión y el tipo de cimentación, debo tener claro si definitivamente la rigidez de la cimentación participa en el modelo de demanda para poder controlar mis desplazamientos, desarrollar entonces relaciones de rigidez para incluirlos en el modelo de demanda, o sea, saber cuáles son esas constantes de rigidez de la cimentación que debo introducir en mi modelo, estimar la resistencia de diseño requeridas de forma preliminar, ¿okay? En el mecanismo plástico que estemos utilizando, desarrollar un diagrama de cuerpo libre de la cimentación y utilizando las fuerzas de mecanismo plástico, es decir, las fuerzas asociadas, por ejemplo, a momentos plásticos, que son las máximas que se desarrollarían sobre la cimentación, determinar las fuerzas internas de la cimentación relacionadas con capacidad, momento, axial, cortante, etcétera. ¿Okay? Revisar las longitudes de transferencia, longitud de desarrollo del acero dentro de la cimentación. Fíjense que debo evaluar los estados límites geotécnicos, es decir, presión de contacto, fricción, resistencia pasiva, asetamiento, etcétera, pero teniendo en cuenta estas acciones que estamos hablando. Es decir, aquí participa la acción sísmica de forma importante y con bastante presencia, ¿ok? Chequear la estabilidad global de los pilares y la estructura y revisar el análisis y diseño según sea requerido. Fíjense entonces que la filosofía de diseño de la cimentación de un puente no es asunto de dejar esto en manos de una tercera persona que no entiende del mecanismo de falla que yo estoy asumiendo en mi estructura y del comportamiento que deseo que exista sobre la estructura. ¿Okay? Manera que teniendo claro esta información, ya ahora sí podemos literalmente abordar nuestros diseños de puentes con filosofía sismo resistente.